Estaremos leyendo los versículos del 1 al 4 y gloria a Dios que iniciamos nuevo capítulo y avanzamos, Juan 16. Y seguro que el Señor tiene grandes bendiciones en todas las semanas o meses que estaremos viendo Juan capítulo 16. Hoy veremos 4 versículos, del 1 al 4. Leemos la palabra del Señor que dice así: Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Oremos, hermanos. Señor amado, Dios eterno y bueno, santo, tú que juzgas y conoces los corazones de cada uno de nosotros. Señor, examínanos ahora y según la necesidad que todos tenemos, Señor, háblanos en tu palabra. Sí, habla a nuestro corazón atribulado o gozoso, triste, feliz, sea cual sea nuestra situación. Habla según tu propósito para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, al predicador para ceñirse al texto de tu palabra, e ilumine a mis hermanos, e ilumine a tu iglesia, para que ellos comprendan, disciernan y entiendan tu palabra. Que no la vean, Señor, como palabra de hombre, como palabra de muchacho, como palabra de un joven que soy, sino que vean en ella, si es que hay algo de tu palabra, que vean tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tú te glorifiques en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Los nuevos ateos de hoy, amados hermanos, son diferentes a los ateos de ayer. Son ateos intelectuales, o al menos ellos dicen ser intelectuales. Una cosa sí está clara, que los que lideran el ateísmo actual de hoy, porque hay un grupo de líderes del ateísmo, son intelectuales, son de los más intelectuales en el mundo secular de nuestro tiempo. Estos ateos, o este nuevo movimiento ateo, está liderado por Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett. 4 hombres llamados los jinetes del Apocalipsis por ellos mismos. Les gusta. Están orgullosos de ser personas que intentan socavar y destruir la fe cristiana y la idea de Dios. Así que orgullosamente hablan de que se los ha llamado los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos han formulado una querella contra Dios, es decir, una acusación. Este nuevo ateísmo acusa a la religión cristiana y a cualquier otra que sea teísta en su práctica. ¿Y cuál es la acusación? La siguiente. Ellos acusan de que la idea de Dios y su existencia, junto con sus prácticas religiosas, han sido, son y serán peligrosas. Ellos dicen que han causado mucho mal, mucha muerte, más que aquellos que no creen en Dios. Ellos dicen, no creer en Dios traería paz. Y la idea es que esto, o la realidad es que esto es falso, hermanos. Usted tiene que entender que esto es falso. Porque de pronto le sale un documental en la tele, parece muy intelectual, parece muy estudiado, que tiene mucha documentación, en donde se puede reflejar cierta tenuez de que por las religiones ha habido mucha muerte o mucho mal, o al menos como lo dicen los nuevos ateos, mucho más que por aquellos que no creen en Dios. Eso es falso. Es falso porque este ateísmo
Perdón, por ejemplo, porque el tema del ateísmo ha llevado hace unas décadas atrás a buscar insaciablemente que las mujeres, por ejemplo, puedan tener un aborto libre. En otras palabras, puedan tener un permiso para asesinar a los bebés. Y esto viene desde hace décadas, 4, 5, 6 décadas. Y bien podríamos responderle a ellos, a su acusación: miren, el aborto, que es ateísta en su filosofía, en solo unas pocas décadas se ha llevado cientos de millones de niños a la muerte. Cientos de millones de niños a la muerte en el mundo entero en décadas, en 4 o 5 décadas. ¿Qué responden a eso los nuevos ateos? ¿Y qué decir de los regímenes ateos comunistas? Coreanos, los chinos y otros que no conocemos, en donde cualquier especie de fe o de religión, especialmente la cristiana, es perseguida, es torturada, es encarcelada y es asesinada. ¿Qué decimos de eso? ¿Qué responden ellos? Y esto hasta hoy. Hay algo de cierto en lo que los nuevos ateos dicen. Ha pasado. Pero no es toda la verdad lo que ellos dicen. Y no sé si han escuchado el dicho de que una verdad a medias es una mentira completa. Una verdad a medias es una mentira completa. O decimos la verdad y toda la verdad y solo la verdad. No le quite, no le agregue, no mienta. Lo increíble es que no debería ser algo que nos sorprenda, amados hermanos. No debería sorprendernos todo lo que ha sucedido, ni la existencia del ateísmo, que no es el punto de hoy, pero la acusación de los ateos, esa media verdad o el cuarto de verdad que vamos a hablar de ella, no debería tampoco sorprendernos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús de forma anticipada nos dejó evidencia escrita de que así se haría. Entonces, si hace 2000 años el Señor, el Maestro, nos dijo que esto pasaría, ¿por qué nos sorprendemos ahora? En el verso 1, el Señor comienza diciendo que estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Quiero que notemos que la razón de todo lo que el Señor viene diciendo desde el capítulo 12, donde comenzó desde el 13 creo que es, donde comenzó, correcto, desde el 13, esta última cena en aposento alto, el tiempo de aposento alto, el discurso del Señor de aposento alto, desde el capítulo 13 hasta ahora y los próximos capítulos también, el Señor, su intención es dar un consuelo. Su intención, dice, es que nosotros no tropecemos en el futuro, por lo cual nos anticipa y nos cuenta las verdades más crudas, las realidades más difíciles que todo cristiano va a emprender si es parte de los discípulos de Cristo. O sea, Él, como ningún otro, está dejándole claro a los 11, recuerden que ya Judas se fue, solo están 11, no hay nadie más, les dice, la comisión que ustedes tienen es gloriosa, es un privilegio, es maravillosa, yo estaré con ustedes. Ya hablamos del Espíritu Santo también como una promesa, se volverá a tocar hoy un poquito sobre ese tema de nuevo. Será algo extraordinario, es un privilegio servir al reino, pero saben que no les puedo ocultar, versículo 19 del capítulo 15, que si fuerais del mundo, el mundo los amaría, pero como no sois del mundo, el mundo os odiará. No me puedo ir sin decirles que el mundo los odiará. No me puedo ir sin decirles que el mundo los perseguirá. No me puedo ir sin decirles que el mundo les hará daño. No una vez, sino 2, 3 y así, todo el tiempo que ustedes vivan. No me puedo ir sin decirles, como veremos en el 2, que el mundo los matará. Por lo tanto, el Señor dice en el verso 1, todas estas cosas no se las estoy diciendo para asustarlos, al contrario, ellas van a venir y si yo no se los dijera ahora, si yo no los hubiera avisado de antemano, quizás ustedes se asustarían, se sorprenderían, se preguntarían, ¿esto realmente es de Dios? Quizás estamos siguiendo finalmente una secta, quizás Jesús realmente no era quien decía ser.
mejor abandonemos el cristianismo. Para que eso no suceda, os estoy anticipando lo que ha de venir. Y les estoy anticipando las cosas más crudas y difíciles, para que estéis alertas, preparados para cuando ocurra. Así que los 11 apóstoles del Señor están siendo instruidos cariñosamente con las palabras y con las advertencias más duras. Es para que no tengáis tropiezo. No quiero que tropecéis. Así que el Señor nos muestra un amor tierno y una preocupación afectiva hacia nosotros, hacia los apóstoles y nosotros. El mundo que nos odiará, que fue el último mensaje y el penúltimo, que nos perseguirá por causa de él, se tornará tan loco que se volverán asesinos. Y aún alguno creerá que asesinará en servicio a Dios, que al hacerlo está adorando o sirviendo al Señor. Por eso el primer punto, el nombre del sermón es Asesinos en nombre de Dios. Y el primer punto es locos y asesinos. Locos y asesinos. Mire lo que dice el verso 2. Después de decir que estas cosas son para que no tropecemos, tenga eso en mente, el Señor no quiere que tropecemos, no quiere que los apóstoles tropiecen en lo que ha de venir más adelante, en sus próximas décadas. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Literalmente en el griego, un culto a Dios. El Señor está intensificando, pues, la realidad del costo de lo que es ser un discípulo suyo. No solo el mundo te odiará, descalificándote y haciéndote mal. No solo el mundo te perseguirá, haciendo de su odio un estilo de vida contra tu vida. No solamente eso, sino que además de eso, Cristo les dice a los apóstoles, y esto al decírselo a ellos también nos lo está diciendo a nosotros, el mundo no se conformará ni quedará satisfecho con solo expulsarlos de las sinagogas, con odiarlos, con perseguirlos, sino que además de todo eso, llegará la hora en que os matarán. Llegará la hora en que os matarán. Y lo más increíble de todo será que algunos hasta creerán que haciéndolo les rinden una obediencia y un servicio a Dios. Sí. Será una auténtica locura, está en la mente de los apóstoles. ¿Cómo es posible? De hecho, recuerden un poco. Los judíos, el pueblo de Israel, ¿qué esperaba? ¿Qué tipo de Mesías? Un Mesías conquistador que iba a gobernar el mundo y que iba a poner a Israel a la cabeza del mundo. Para junto con Israel, con toda la nación, gobernar y disfrutar de ese gobierno junto al Señor. Ahora el Señor les está diciendo desde atrás, os odiarán, os perseguirán, la verdad que falta algo, os matarán. Y los discípulos pueden estar diciendo, pero ¿qué tiene esto que ver con el Mesías? ¿Qué tiene esto que ver con el reino? Están desconcertados un poco. Y el Señor precisamente eso es lo que está haciendo, aclarándoles que el reino de los cielos, que el reino de Cristo tiene dos fases. Una fase espiritual, una conquista espiritual que requerirá un tiempo determinado, y luego la consumación donde todos entonces juntos reinaremos con Él para siempre. Pero estamos en esta primera fase, y en esta primera fase nos odiarán, nos perseguirán, y dice Él, os matarán, y hasta os matarán pensando que lo hacen sirviéndome a mí. Será una locura. Recuerden el caso inmediato de los apóstoles. Dejémoslos ahí porque luego lo vamos a ver. En el capítulo 9, versículo 22 y en el 12, 42, no vayan allá, del mismo libro de Juan, ya se nos hizo una advertencia, ya pasamos por ahí, en donde se dice que iban a expulsar a todos aquellos que crean y sigan a este tal Jesús. Es más, ¿se acuerdan de la historia del ciego que fue sanado por Cristo? Y fue a las sinagogas y los principales fariseos, judíos y maestros lo expulsaron, lo excomulgaron.
Ahora, póngase a pensar, amado hermano. ¿Cuál era la vida? La vida, no un área de su vida. ¿Cuál era la vida de un israelita? La vida de un israelita estaba rodeada o estrechamente relacionada, íntimamente relacionada al templo y a las sinagogas de aquellos que se encontraban lejos de Jerusalén. Toda su vida entera giraba alrededor de las sinagogas y del templo. Entonces, para decirle a un judío, piense usted en esto, que ahora va a ser excomulgado, es separarlo de todas sus amistades, de todas las relaciones sociales, de todo lo que era su vida desde que él nació. Es lamentable que hoy en el cristianismo actual de hoy, algunos separen su vida cristiana de su vida secular. O crean que existe una vida cristiana en la iglesia y que tengo una vida secular en el mundo, donde en el mundo debo ser como todos los demás. Sí, honrado, pero como todos los demás. No. Nosotros vivimos coram Deo, en latín, en la presencia de Dios, a la cara de Dios, delante de Dios. Como lo decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y lo decía cuando estaba en una cueva o lo decía cuando estaba en un templo o en una casa. Y nosotros debemos vivir soli Deo gloria, coram Deo, soli Deo gloria. Dios está aquí cuando yo estoy en cualquier parte, no solo en la iglesia. Y lo que debo hacer y las cosas que hago en ese lugar, debo hacerlas de una manera que a Dios le agrade. Si estoy riendo, si estoy compartiendo, tomándome un café, comiéndome un helado, disfrutando una comida, hágalo dándole la gloria a Dios en su corazón y con una actitud que reconoce que estas cosas vienen de Él. Pero muchos separan eso. Los judíos no hacían eso. Los judíos amaban su vida relacionada al templo y a las sinagogas. De pronto se les dijo que si seguían a Cristo iban a perder todo eso. Así que no es cosa pequeña el riesgo de seguir a Cristo. Pero ese fue un riesgo solamente inicial. Existió la amenaza. A los apóstoles los amenazaron. Y más adelante a los apóstoles los azotaron. A todos. Y luego los expulsaron. Matthew Henry, el comentarista puritano, apunta a lo siguiente: ¿cuántas verdades han sido anatemizadas como herejías? Imagínense, los apóstoles, los amigos de la verdad, es decir, los amigos de Cristo, siendo expulsados como herejes, como falsos de las sinagogas y del templo. ¿Qué hizo Roma en el siglo XVI? ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento? La Iglesia cristiana evangélica está anatemizada según ellos, por ellos. Somos herejes, condenados y malditos. Eso siempre ha ocurrido, le diría yo al Papa. Lo mismo hicieron con Cristo, le dijeron que era un hereje. Lo mismo hicieron con los apóstoles y lo mismo están haciendo ustedes con la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué efecto tiene eso delante del Señor? Ninguno. Porque la disciplina y los anatemas que existen en la Biblia deben hacerse y efectuarse si son bíblicamente correctos y adecuados. Y no por tradiciones o ideas de hombres. La tradición también nos habla de que todos, menos Juan, hablando de los apóstoles, fueron muertos, hermanos. Recuerde eso. Todos los apóstoles, y si no lo sabía, todos, exceptuando al apóstol Juan, finalmente murieron a manos de algún perseguidor de algún tipo. Todos. Se nos narra, por ejemplo, de Pedro que se contó que ellos iban a morir, que él iba a morir crucificado. Se nos narra que Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles y que murió a espada por las autoridades romanas. De los demás no se nos narra nada, pero la tradición histórica y los padres de la iglesia nos dicen que todos murieron. Pablo murió decapitado por Nerón en el tiempo de la persecución del Imperio Romano bajo el emperador Nerón. Y aún Juan, que se libró, sin embargo no se libró del deseo ferviente de los perseguidores de hacer daño. Se libró de morir,
como mártir. Pero se cuenta también por la tradición que a Juan, al apóstol, lo lanzaron a una caldera gigante llena de aceite hirviendo. O de agua hirviendo o con aceite. Y que por la gracia de Dios salió vivo y sano de ahí. De que intentaron matarlo, lo intentaron. Pero el Señor no quiso que muera como mártir, porque el Señor es soberano. Pero todos los demás murieron como mártires de Cristo. Y el Señor les había dicho, ¿verdad? Cuando suceda, no os sorprendáis. Cuando ocurra, no penséis que esto es algo extraño. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. Esto se puede mostrar en diferentes formas, hermanos, cuando mataron a los apóstoles. Por ejemplo, los emperadores romanos tenían dos formas de adorar. Ellos, no los emperadores en sí, sino la época de ellos, de los emperadores, les decían a la gente del imperio, a todo el imperio romano, que debían adorarlo al emperador como Dios. Y también tenían que adorar a los dioses del emperador. Júpiter era uno de los dioses, falsos dioses, ¿no? Júpiter era uno de los falsos dioses, y Saturno, a los que el imperio romano les ofrecía adoración e incienso. La historia de los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana está plagada. 3 siglos, 300 años de persecución contra la iglesia por razones religiosas falsas, dioses falsos, en donde se traía a un cristiano, a una familia, a un anciano, una joven, una virgen, un niño, y se le decía: adora, honra a Júpiter o morirás. Y di que César es Señor y no Cristo. Y ellos decían: ni adoraré a Júpiter ni diré tal cosa. Jesús es el Señor. Y morían. Y morían. Morían por razones religiosas erradas, por falsos dioses, pero creían que honraban a sus dioses. Desde ahí ya se va cumpliendo lo que el Señor dijo: llegará el momento en que os matarán pensando que rinden servicio a Dios. Luego de la historia y de la realidad de la muerte de todos los apóstoles, nos encontramos, por ejemplo, con el ataque y las invasiones musulmanas a Europa, en donde los musulmanes tenían sus cruzadas y la iglesia pecó en devolver también esas cruzadas años después. Eran atacados por los musulmanes que querían conquistar Europa. ¿En razón de qué? De la yihad, la guerra santa de la que habla el Corán, para servir a Alá, a su supuesto Dios y el verdadero Dios según ellos. Así que iban en pos de derramar sangre cristiana por un supuesto servicio a Alá, a Dios, decían ellos. Y en esta situación es donde los cristianos se defendían y en ocasiones también atacaron, es verdad. Es verdad. Pero ¿quién de ustedes no se ha defendido cuando lo insultaron o le pegaron también y ya era cristiano? Y es gracias a esos eventos que ocurrieron que los ateos dicen: ven lo que pasó, lo que ha pasado. Sí, pero no se derramó tanta sangre como se ha derramado en 3 décadas de aborto. Infinitamente menor la cantidad de muertes que han habido comparada con los abortos. Y además, no podemos, cuando la iglesia cristiana, en sentido general, de alguna manera respondió con esto, no podemos arguir que todos y cada uno de los que estaban ahí eran verdaderos cristianos. Muchas veces no lo eran. Y en el nombre del cristianismo, falsos cristianos hacen quedar mal a la iglesia históricamente hablando. Porque en realidad, la fase 3 para reflexionar sobre las muertes y las persecuciones, la realidad es que los verdaderos cristianos fueron perseguidos no solo por los musulmanes, sino por los propios cristianos, o al menos los propios que se hacían llamar cristianos, por los católicos romanos. Eso era la Inquisición. La Inquisición era una excusa para buscar supuestamente herejes, cuando esos herejes eran los que realmente leyeron la Biblia y se dieron cuenta que lo que el papado y la iglesia de Roma hacía estaba mal. Se aprovechaban, robaban y hacían de todo. Y cuando surgía uno que levantaba la voz y decía: la Escritura no dice esto,
o un grupo, ahí estaba la Inquisición encima de ellos para torturarlos hasta la muerte. ¿Y qué dice el Papa o qué dice la Iglesia de Roma o qué decían en aquel tiempo y lo dicen ahora? Era un servicio a Dios. Estamos librando a esta tierra de herejes, de blasfemos contra el Señor. Qué terrible, ¿no? Que los verdaderos cristianos sean los que estaban siendo perseguidos por otros que se hacían llamar cristianos. Y eran los falsos cristianos. Son los falsos cristianos. No son cristianos. Y los atentados terroristas actuales. Movimientos islámicos desenfrenados. Que ponen bombas. Que asesinan gente en pos de una también falsa guerra santa. Amados hermanos, en servicio a Alá, el supuesto verdadero Dios para ellos, matan a gente de todo tipo. Cristianos verdaderos como no cristianos verdaderos, a ellos no les interesa. Ellos quieren matar gente que se han criado bajo la cultura grecorromana y la ética cristiana. Así que lo que el Señor está diciendo en el versículo 2, léalo de nuevo conmigo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Se ha cumplido desde los apóstoles hasta la fecha. Con ellos inmediatamente y de forma mucho más completa por el nombre sinagoga, pero podríamos llamar al nombre sinagoga censura eclesiástica. Y no estaríamos lejos ni mal encaminados. Sería un paralelismo. Una vez se acabaron las sinagogas, ¿qué hizo entonces Roma? Excomulgó a Lutero. Y nos excomulgó a todos los demás, a todos los protestantes. Ahí se cumple lo que dice el Señor: os expulsarán y os matarán. Y ya lo hemos visto. Eso ha sido una historia latente hasta la fecha, hermanos. Tanto en nombre del mal como en nombre de Dios, el cristianismo auténtico ha sufrido muerte, ha sufrido destrucción. Y es una lástima. Pero ¿saben qué? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Como la que tuvieron los apóstoles. Cuando salieron azotados del concilio, Pedro y Juan dijeron: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Hemos sido tomados por dignos de padecer afrenta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué honor ha sido que nos hayan flagelado la espalda por Cristo! ¡Wow, Señor! Que la sangre y su olor ascienda como una ofrenda fragante de adoración al Señor. Amados hermanos, estamos siendo advertidos por el Señor Jesús y vemos ejemplos de que eso siempre va a pasar. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? La de ser honrados, porque nos está honrando el Señor al darnos esa oportunidad de sufrir, de padecer por Él. Observemos lo que Cristo, ya glorificado en el cielo, dice a una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8 al 10. Dice el Señor Jesús, ya resucitado, ya en gloria, a una de las iglesias de Apocalipsis lo siguiente. Del 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, una iglesia fiel, hermanos. Una iglesia fiel. Lo siguiente. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Se dicen ser cristianos, pero son casa del diablo. Ahí está el Señor diciéndolo. Ahí está. Y continúa: no temas, dice el Señor a la iglesia de Esmirna, ni a su pastor, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora note cómo termina: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Sea que esa muerte sea como la del apóstol Juan, como anciano y habiendo padecido innumerables aflicciones, o sea que la muerte sea en razón de tu fe. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. ¿Serás fiel hasta la muerte? ¿Seremos como la iglesia de Esmirna, una ICB Esmirna, que cuando toque la persecución, que cuando toque que te digan que ya no puedes servir al Señor, ya no puedes adorar a Dios, que rindas servicio a otro Dios, que rindas honor y alabanza a una persona, falsos dioses, ¿qué harás en ese momento? Sé fiel hasta la muerte. Todo esto, amados hermanos, nos hace preguntarnos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que pasen cosas como esta? Que pase todo esto en el futuro, maestro. ¿Es que tan malvados y depravados son los hombres? ¿Es el hombre? Y la respuesta es sí. Son malvados, son depravados. Es la consecuencia de no conocer a Dios ni a Cristo. Versículo número 3. El Señor dice, ¿cuál es la razón por la que esto ocurre? Juan 16, verso 3. Y harán estas cosas, dice Cristo, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ahí está la razón por la que esto ocurrirá. El pecado es destructivo. El pecado contamina a niveles que nosotros no llegamos a comprender. Pero sí quizás llegamos a sentir y con toda seguridad llegamos a ver lo destructivo que es el pecado. Por decir algunos ejemplos sencillos y simples, como el pecado del alcoholismo, de los vicios. Es palpable, ¿no? O sea, se ve lo destructivo que es. El pecado del juego. Gente ha perdido todo su dinero, sus casas, sus bienes por jugar. El pecado de la lujuria. También gente ha perdido todo su dinero por acudir a prostitutas, a burdeles. Así que el pecado es destructivo a niveles espirituales y emocionales que nosotros realmente no llegamos a entender. Pero sí se pueden percibir y se pueden ver. ¿Y cómo lo vemos? Cuando vemos a una persona que se dice ser cristiana matando a un verdadero cristiano. Ahí sí, ahí se está viendo cuán destructivo y contaminante es el pecado. Lo vemos cuando aquel que no tenía pecado es condenado por pecadores. Cuando aquel que es justo es sentenciado en un juicio ilegal e injusto. Ahí se ve lo destructivo que es el pecado. Cuando el bueno y el santo es golpeado por los malvados y pecadores. ¿Por qué sucede entonces? ¿Por qué va a suceder todas estas cosas? ¿Cómo respondería el Señor? El Señor diría algo como esto: porque no conocen al Padre ni a mí. Al no conocer al Padre y no conocerme a mí, el Señor está diciendo dos cosas, dos detalles. Número uno, Él está insistiendo en la unidad de su persona con su Padre. Porque dice, ni al Padre ni a mí. Amados hermanos, rechazar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, es rechazar a Dios. Aborrecer a Cristo es aborrecer a Dios. Negar a Cristo es negar a Dios. ¿Por qué? Por la unidad. Él dice aquí, no me conocen ni a mí ni a mi Padre. El que conoce a mi Padre debe conocerme a mí. El que me conoce a mí debe conocer al Padre. Esto no es negociable. El paquete va junto. Y porque no conocen ni al Padre ni a mí, estas cosas suceden. Y la segunda, las consecuencias desastrosas de no conocer a Dios y de no tener una relación con Dios, es así de terrible, que os matarán pensando que sirven servicio a Dios. Así de lúgubre y tenebroso es vivir sin conocer a Dios, amados hermanos. Así de macabra es la vida del que solo tiene oscuridad y nada de luz. Matan a los profetas, torturan a los cristianos, afligen a los humildes.
y hablan toda especie de mal contra vosotros, falsamente mintiendo, dijo en el capítulo 5 en el Sermón del Monte. Sin Dios ni Cristo, estas personas son esclavas del pecado y siervos de Satanás. El ateo Sam Harris, por ejemplo, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, como a ellos les gusta que los llamen, ha llegado a decir en uno de sus libros que sería ético y bueno matar a los cristianos, porque son un atentado contra los derechos y la libertad y el progreso de la humanidad como raza. Él es un filósofo. El cristianismo siempre está retrocediéndonos, nos está retrasando, y por el bien de la humanidad hasta, comenta Harris, sería ético matar a los cristianos. Así de lúgubre y tenebrosa es la mente de una persona sin Dios y Cristo. Así. Así que ya las primeras pistas de una futura persecución y muerte de cristianos están siendo sembradas en libros como de Sam Harris, en libros como de Richard Dawkins y los otros jinetes. Según ciertas circunstancias sería válido. Miren lo que dice la Escritura sobre las personas que están sin Cristo. 2 Timoteo 2:16. 2 Timoteo 2:16. 26, perdón. Y volviendo en sí, dice, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Toda persona, hermanos, aquí el punto es que toda persona, no importa si hay un descarriado o alguien que no está descarriado, alguien que se ha extraviado, no importa. Toda persona sin Cristo, sin Dios, está bajo el lazo y esclavitud del diablo y hace su voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. Proverbios 1:11 al 12 nos alerta. Es un padre alertando a su hijo. Y es interesante este texto. Es un papá que conoce cómo es la vida, que conoce cómo es el mundo, que conoce lo que el pecado hace en las personas, que conoce cómo son los jovencitos ya, que no conocen a Dios, desde los 15 años, desde los 16 años, aún desde los 12 años, se ve y se lee y se escuchan noticias terribles de asesinatos. Entonces el padre de Proverbios le dice a su hijo en el capítulo 1, versículo 11 y 12 lo siguiente: si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Hijo, vendrán personas que te van a decir, ven, vamos a hacerle daño a este, ayúdame, vamos a derramar sangre, vamos a darle duro, vamos a matarlo, vamos a robar, vamos a destruir. Sin causa acechemos al inocente, continúa Proverbios. Y el verso 12, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. No consientas, dice el Padre a su Hijo. Y el Señor nos dice a nosotros, no vayas con ellos. Bienaventurados, Salmo 1. Bienaventurados aquellos que no andan, ni se sientan, ni se detienen. ¿Con quiénes? Con los pecadores. No andan con ellos, no se sientan con ellos, no se detienen, no escuchan sus consejos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su deleite, y en la congregación de los santos su gozo. Romanos 3, un texto explícitamente claro de la condición oscura del hombre sin Dios y sin Cristo, tal como él lo está diciendo, que es por causa de estar sin Dios y sin Cristo, sin el Padre y sin Él, que estas cosas suceden. Dice el versículo 10 al 18, el apóstol Pablo calificando a los hombres que no conocen, que no tienen a Dios, no tienen a Cristo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, lo que dijo el proverbista. Destrucción y miseria hay en sus caminos,
y la senda de la paz no han conocido. Les gusta la riña, el pleito, la pelea, la guerra. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Cristo dice en Juan, en nuestro texto, en el versículo 3, que estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Cristo es el verbo, el logos, la palabra que guía, que alumbra nuestros caminos. Cristo es la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra, el logos, la luz, la lumbrera, el faro, están en la oscuridad. Y por eso os matarán, os perseguirán, os expulsarán. Ante esta terrible realidad y hostilidad futura para los apóstoles cuando Cristo parta, ellos deben estar listos y preparados, pues el Señor Jesús los está alertando y nos está alertando a nosotros. Deben estar listos para no dudar, para no esperar A y recibir B. El reino consumado aún no ha venido. No se alarmen. También la advertencia serviría de extremo consuelo de haber creído en un Cristo que les anticipó de antemano lo que les iba a pasar. ¿Saben qué? En un sentido también era como una bendición profética. Porque te pasa algo que el Señor te había dicho que va a pasar. Sigue aumentando tu fe porque tú dices, el Señor ya sabía esto. Me lo profetizó. ¡Wow! No me he equivocado del Señor. Aunque estoy sufriendo, Él profetizó, Él conoce, Él sabía, me alertó y me consoló. Ahora lo estoy pasando, pero Él lo sabía. Así que puedo confiar en Él, como el verdadero Mesías. Eso es lo que Él quiere. Y con ese último punto vamos a terminar, con el deseo que Dios tiene, que tiene Cristo, de que estemos preparados, hermanos. Cristo quiere que usted esté preparado para todas las vicisitudes que usted va a sufrir, para todos los problemas que usted va a tener en su vida, para todas las luchas, para todas las lágrimas, para todas las gotas de sangre que quizás derrame. Hay una cosa que quizás no es del todo, se podría decir, absoluta, que por ejemplo, dice el verso 2, os expulsarán de la sinagoga y llegará la hora en que os matarán, aún pensando que me sirven a mí. Esto no le pasará a todas las personas, pero a un gran número de cristianos sí les va a pasar. No es un absoluto, a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros les pasará. Todos morirán como mártires. No, algunos no morirán como mártires, pero muchos otros sí lo harán. Y deben de estar preparados. Si a ustedes no les toca vivir como mártires y morir como mártires, gloria a Dios. Gloria a Dios, dele gracias al Señor. No sé si darle las gracias o quejarse por qué no me da el privilegio de morir como mártir. Pero si no lo hace es porque el Señor no lo quiso. Pero quizás la próxima generación sí deban morir como mártires. Quizás la próxima generación sí tengan que derramar sangre por causa de ser cristianos. Y debemos y deben estar preparados. Por eso está el verso 4 que dice, pero os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis. Acordaos cuando llegue el momento, cuando os persigan. Acordaos cuando llegue el momento, cuando os expulsen. Acordaos cuando llegue el momento, cuando os den látigos y hagan salir sangre de vuestras espaldas y de vuestras caras. Acordaos cuando llegue el momento de que muráis por mi nombre. Porque os lo he dicho antes. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora acordaos. Os lo he dicho antes. Ya os he hablado de antemano. Os estoy hablando de antemano de ellas. Verso 1. Estas cosas os he dicho hoy y os sigo diciendo. Podríamos hacer ese juego, esa composición, para que no tengáis tropiezo. No tropecéis. El Señor no quiere
que ninguno de nosotros tropecemos. El Señor no quería que sus apóstoles tropiecen. No quería. Y aun cuando Pedro tuvo un pequeño tropiezo, el Señor le garantizó a Pedro, amorosamente le dijo, vas a hacer esto. Pedro lo ignoró, ni siquiera le prestó atención a eso que Jesús le dijo. Pero cuando ocurrió, precisamente se acordó. Y al acordarse, en lugar de sentir un remordimiento y suicidarse, se arrepintió. Y Dios lo restauró. Esa historia en miniatura, el Señor lo está diciendo en un sentido mucho más amplio. A todos, no solo a Pedro, os perseguirán y quizás a muchos de vosotros os matarán. Cuando llegue ese momento, acordaos y no tropecéis. Manteneos firmes en el Señor Jesucristo. Esto no fue dicho por Jesús al principio, pues Él estaba con ellos. Pero ahora Él se va. ¿Se va a dónde? A preparar morada para nosotros. Él se va y los va a dejar, pero no los va a dejar solos. ¿Qué va a mandar? ¿A quién va a dejar? Al Paracletos, al Espíritu Santo, para que Él los guíe a toda verdad. Y los guió a toda verdad, tanto es que escribieron el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos toda la verdad, gracias a ellos, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo. El Señor se va, pero prometió que dejaría su Espíritu Santo. Y Él está diciendo todas estas cosas para que ellos estén listos y preparados y no sorprendidos. Para que sean valientes y no cobardes. Para que tengan fe en ese día de la prueba y no se tornen incrédulos. Ningún incrédulo, ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Sé valiente y ten fe en el día de la prueba, para que seáis testigos de mi nombre, para que seáis testigos visibles y testimonio fiel de mi evangelio. Hermanos, yo no sé usted, pero yo a veces, lo tengo siempre en mente, pero a veces es un gran aliciente a mi fe saber que todos ellos murieron por eso. Que Jacobo murió, que Pablo murió, que Pedro murió, que Felipe murió, que Esteban murió, y todos murieron por Cristo. Para mí es un aliciente, porque yo digo, estos hombres murieron por la verdad, y no estoy en el error. Lo que ellos han dado testimonio, han pagado con su vida por ello. Y a la vez, el testimonio dado no es incongruente, no es contradictorio, no es inmoral, o sea que no hay por dónde decir, bueno, estaban locos y murieron por locos. No, murieron por el más elevado valor de la ética, la moralidad y la verdad y el amor. Por el mayor de los discursos puros y santos, confrontando el pecado y a mano de pecadores. Por tanto, con gusto creo en el Dios en que ellos creyeron, en el Jesús en el que ellos creyeron. Y su muerte derramada me da a mí valor para algún día quizás hacer lo mismo, si Dios quiere, y para que usted también lo haga. Tendréis un ayudador, un consolador, el Espíritu Santo. No estarán solos, no estaremos solos, no estuvieron solos. Era un tema tan delicado que el Señor, incluso después de su muerte, después de su resurrección, en Hechos capítulo 1, en el momento de su ascensión, les volvió a repetir: quédense aquí, esperen un momento más, todavía no empiecen lo que les he dicho de la gran comisión, esperen un momento hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, hasta que poder de lo alto venga sobre vosotros. ¿Para qué, Señor? Para que os expulsen de las sinagogas y os maten, dando testimonio de mí. Desde Judea, Samaria, todo Israel y hasta los confines de la tierra. Así que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos. ¿Qué harás?
¿Cómo vas a vivir ahora? Tus retos, tus sufrimientos, tus experiencias. Hoy como cristianos. Miren lo que hicieron los apóstoles. Y no solo los apóstoles, antes que los apóstoles, Hebreos 12:1 dice, todos ellos corrieron la carrera, miraron hacia adelante. Son un ejemplo para nosotros. Tenemos alrededor, dice Hebreos 12:1, una nube de testigos que dan fe de que lo que hicieron valió la pena y de que se puede llegar a la meta. ¿Tú qué harás? ¿Cómo vivirás tus problemas, tus retos, tus sufrimientos? No digo que no sientas dolor y que no te preocupen a veces, sino que ellos te separarán del amor de Cristo. Que sea verdad lo que cantamos, hermanos. Ni la vida ni la muerte, ni tribulación, ni lo alto ni lo profundo, ni demonios, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni nada. Que nada de eso nos separe de nuestra fe en Él, de su amor en Él, de nuestro amor en Él, de su amor por nosotros. Que perseveremos, como lo han hecho los apóstoles, como los profetas antes de ellos, y como innumerables, incontables, redimidos después de los apóstoles hasta nuestros días. ¿Esperas un cristianismo color de rosas? ¿O alguna vez esperaste un cristianismo color de rosa? Bórrate eso de la cabeza. De verdad, bórralo. Te vas a llevar una sorpresa, unos golpes muy duros. Y lo peor es que vas a apostatar, te vas a ir, vas a abandonar la fe, serás un apóstata. Porque el camino es estrecho y la puerta fue estrecha por la que entraste. Y el camino es angosto. Tribulación, angustia, muerte, vituperios. Esas son las cosas que en este tiempo presente, brevísimo, les espera a todos aquellos que siguen a Cristo. Pero en el tiempo que se torna infinito y eterno, después de esta vida, gozo, paz, alegría, vida eterna, salud, bienestar, placeres y deleites con Cristo Jesús para siempre. Así que, hermanos, vaya y viva su cristianismo y sufra por el Señor Jesús cuando Él lo demande así, y hágalo con fe y con valentía para la gloria de Dios, para la honra y el nombre de Cristo, para que su reino venga pronto. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias. Comisión en un grupo social, en un grupo religioso, en donde de antemano te están diciendo que te van a insultar, que te van a perseguir, que te van a odiar, que te van a castigar, que te van a encarcelar y que te van a matar. Son cosas, humanamente hablando, Señor, fuertes y quizás crueles por parte del mundo pecador. Pero agradecemos que tu Hijo Jesús nos advierte de que después de eso nos espera el gozo eterno, de que Él vendrá, de que hoy está preparando moradas celestiales de gozo sin fin en el reino de los cielos para aquellos que sufren y mueren por Él. Gracias por recordarnos que el Espíritu Santo también está aquí con nosotros para ayudarnos, para encaminarnos, para guiarnos, para darnos la valentía de decir no a la apostasía, no al pecado y sí a Cristo, cueste lo que cueste. Señor, no queremos ser como Pedro, queremos aprender la lección y ser prudentes y no tener demasiada confianza en nosotros mismos. Por ello, en lugar de decir que en nuestra propia fuerza y convencimiento no te vamos a negar o a separarnos de ti, te pedimos que tú, Señor, no permitas que te neguemos, no permitas que nos separemos, no permitas que nuestra debilidad termine en apostasía. Sosténnos, Señor, aun cuando nuestro malvado corazón se quiera separar o
o te quieran negar. Sosténnos por gracia, por ti, Señor. Como decía nuestro amado hermano Agustín de Hipona, que está contigo en la gloria. Manda lo que tú quieras, y en este caso que suframos y muramos por ti. Y concédenos aquello que tú mandas, Señor. Es decir, la valentía, la decisión, la determinación para hacer lo que queremos hacer. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.